En la última sesión os expliqué cuál era la forma esencial, o también llamada topología, del plano proyectivo. Hoy vamos a ver cómo trabajar con el plano proyectivo y cómo ver la geometría que hay en él. Empecemos con tres valores. Tres valores en principio que no son iguales a la vez y a cero. Entonces, lo que vamos a sacar de estos valores para obtener el plano proyectivo va a ser sus ratios. Es decir, si tenemos un x0, x1, x2 y multiplicamos los tres valores por un alfa cualquiera, por un valor cualquiera, entonces estos dos puntos para lo que a nosotros nos concierne va a ser lo mismo. Por ejemplo, punto 1, 0, 7 va a ser lo mismo que el punto 2, 0, 14 o el punto menos 1, 0, menos 7. Etcétera. En concreto también, bueno, pues el 2, 6, 4 va a ser lo mismo que el 1 dividiendo por 2, 3, 2, etcétera. El plano proyectivo no va a ser otra cosa que simplemente pues coger x0, x1, x2 distinto del 0, 0 y ya está. Pero cogerlos con este tipo de relaciones, cogerlos solamente en el ratio. Vale. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro plano normal o con los diagramas que estamos haciendo de las proyecciones del plano proyectivo, de SARC y etcétera? Vale. Los tres puntos a la vez no son cero. Eso quiere decir que si, por ejemplo, imaginemos que x0 es distinto de 0. Entonces, si nosotros tenemos un punto x0, x1, x2, va a ser lo mismo que, como x0 es distinto de 0, podemos multiplicar todo por 1 partido x0. Es decir, aquí dejar un 1, digamos como multiplicando por 1 partido x0. Aquí tenemos x1 partido x0, aquí tenemos x2 partido x0. Vale. ¿Cuál es la relación de un punto cualquiera del plano XY con un punto de este tipo del plano proyectivo? Porque esto está dentro del plano proyectivo. Muy sencillo. Esto, mientras el x0 sea distinto de 0, yo siempre puedo conseguir aquí un 1. Y aquí puede haber lo que sea. Esto se va a corresponder a la x y esto se va a corresponder a la y. ¿Puedo conseguir cualquier x y cualquier y aquí? Sí. ¿Por qué? Esto de multiplicar por un alfa no me supone ningún problema, porque aquí yo siempre voy a conseguir un 1. Si multiplicase por un alfa, a fin de cuentas tendría un alfa arriba y abajo que se simplificaría. Y x1 partido x0 y x2 partido x0 puedo identificarlos sin ningún problema, biunívocamente, con xy. Entonces, para cualquier punto del plano xy, tengo un punto del plano proyectivo 1, xy, identificado perfectamente. Para cualquier punto del plano proyectivo de esta forma tengo un punto xy. ¿Qué pasa si el x0 es igual a 0? Bueno, si el x0 es igual a 0 ya no puedo hacer esto, porque ya no puedo dividir por 0. Estaría aquí dividiendo por 0 y eso no tiene sentido. Sin embargo, para efectos prácticos, 7 partido 0 u 8 partido 0, etcétera, o menos 8 partido 0, más o menos, aunque esto me duele un poco decirlo, se puede identificar como infinito. Entonces, los puntos donde tenemos x0 igual a 0 son lo que llamamos puntos en el infinito. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todos los puntos del plano normal al que le estamos añadiendo puntos de este estilo. Y esto, lo que me aparece aquí, como este, por ejemplo, si el A fuese distinto de 0, aquí podría poner un 1 y aquí sería pues un B cualquiera. Si A es 0, pues aquí ya puedo poner un 1. Esto, los puntos de este estilo donde A y B no pueden ser 0 a la vez, porque no podemos tener 3 ceros a la vez, los puntos de este estilo son una línea en el plano proyectivo. Entonces, los puntos de este estilo son un plano usual y los puntos de este estilo son la línea en el infinito, cuando la x0 es igual a 0. Esto se va a entender
perfectamente con ejemplos. De hecho, vamos a hacer unos cuantos. Vale, imaginemos que tenemos la línea y igual a 2x más 1. Esta línea, pasando la y al otro lado, también se puede escribir así. Y o que tenemos esta otra. Vale, habíamos dicho que la y la x era igual a x1 partido x0 y la y era igual a x2 partido x0. Entonces, lo que yo acabaría teniendo aquí sería, lo voy a hacer una vez, pero el resto ya lo haré seguido, x1 partido x0 con un 2 más 1 igual a 0. Y aquí igual tendría menos x2 partido x0 menos 5x1 partido x0 menos 2 igual a 0. Vale. Lo que se suele hacer en general, como la x0 es una variable cualquiera, es multiplico todo por x0, es decir, me intento quitar los denominadores para tener una expresión sin denominadores. Entonces, me quedaría menos x2 más 2x1 más x0 igual a 0. Y aquí me quedaría menos x2 menos 5x1 menos 2x0 igual a 0. Todos los puntos del plano proyectivo que cumplan estas ecuaciones son los que corresponden a estos puntos del plano normal. Entonces, todos estos puntos los tengo de alguna forma en el plano proyectivo, cuando la x0 sea igual a 1. Pero además tengo más. Cuando la x0 es igual a 0, aquí tengo más cosas, tengo más soluciones de esta ecuación. De la misma forma aquí. Estas dos rectas se intersecan en un punto. ¿De acuerdo? Estas dos rectas se intersecan también en un único punto. Aunque esté en el plano proyectivo, las dos líneas también se intersecan en un punto. Además, el correspondiente a este del plano proyectivo. Es decir, si este punto, por ejemplo, es el menos 2, 1, pues en el plano proyectivo será 1, menos 2, 1. Y no se van a intersecar estas dos en ningún otro sitio. Veamos qué ocurre con esas dos rectas paralelas. Vale. Esto pasa al plano proyectivo y haciendo las mismas operaciones pasa a ser menos x2 más 2x1 más 4x0 igual a 0. Y esto pasa a ser menos x2 más 2x1 más 1x0 igual a 0. Vale, estas dos rectas de aquí son paralelas. En principio aquí, en el plano usual, con las x y con las y, no se intersecan en ningún sitio. Sin embargo, observemos qué pasa aquí. Nosotros de antes sabíamos que las rectas paralelas se intersecaban en el infinito. Y además habíamos pedido que se intersecasen en un único punto, que los puntos en el infinito fuesen el mismo. Vale, pues los puntos en el infinito, como estamos diciendo, corresponden a cuando la x0 es igual a 0. Entonces, cuando la x0 es igual a 0, si la x0 es igual a 0, ¿cuál es la solución de aquí? La solución de aquí solamente puede ser x2 igual a 2, x1 igual a 1. ¿Y cuál es la solución de aquí? Pues igual, x2 igual a 2, x1 igual a 1. Es decir, esta recta de aquí y esta recta de aquí se intersecan en este punto, en un único punto. Pero en el plano proyectivo, aquí no, porque son paralelas. ¿Qué pasa con líneas paralelas cualesquiera? Bueno, con líneas paralelas cualesquiera, como estos, pasa lo mismo. Tengo ax2 más bx1 más bx0 igual a 0, ax2 más bx1 más qx0 igual a 0. Vale, son paralelas, en el plano usual no se intersecan, en el plano proyectivo sí, y se intersecan en el infinito. Si la x0 es igual a 0, ¿dónde se intersecan? Pues cuando la x1 es igual a menos a y la x2 es igual a b. O al revés, porque en el plano proyectivo el signo da igual, porque estoy multiplicando por una constante. Entonces, las soluciones que tengo son 0 a b, con un menos aquí. Como digo, el menos da igual, porque salvo multiplicar por una constante las tres cosas, tengo el mismo punto. Líneas paralelas se intersecan en un único punto, en el mismo punto, en el infinito. Ya hemos visto que el plano proyectivo son este estilo de puntos, que aquí lo que nos importa es los ratios, las proporciones. Y además hemos visto que el plano proyectivo es un plano usual
y una línea en el infinito. Puntos en el infinito. ¿Qué ocurre? Vale, por un lado, no solamente podemos identificar el plano usual así, es decir, nosotros hemos dicho que teníamos x0, x1, x2, que era distinto de 0, y hemos dicho, vale, si la x0 es distinto de 0, tenemos 1, x1 partido x0, x2 partido x0. Este punto está perfectamente definido. Pero bueno, elegir x0 para tener aquí un 1 es una elección totalmente arbitraria. Yo perfectamente podría haber hecho, vale, si la x1 es distinto de 0, quiero tener aquí un 1. Y esto hacen el papel de la x y la y en el plano usual. Es decir, en el plano proyectivo tengo metidos distintos planos usuales, que además tiene una intersección bastante grande. Bueno, igual pasa con el punto x2, es decir, con el x2. Si fuese distinto de 0, tendría este punto. Y aquí otra vez tengo un plano usual. Es decir, el plano proyectivo tiene varios planos usuales pegados, encajados entre ellos, y para cada uno lo que le falta es una línea en el infinito. Entonces, si nosotros queremos visualizar la línea del infinito, es decir, si tenemos un plano usual y nos falta la línea del infinito, lo que podemos hacer es visualizarla a través de los otros planos que me van a recubrir el plano proyectivo. Porque bueno, puntos de este estilo son todos los que hay. ¿Por qué? Porque los puntos del plano proyectivo no pueden ser iguales a 0, 0, 0. Entonces, por lo menos uno es distinto de 0 y estoy en alguno de estos casos. Entonces, aunque esté en puntos en el infinito, donde aquí hay un 0, seguro que de alguna de estas dos formas lo puedo ver. Entonces, así se visualizan los puntos en el infinito, en el plano proyectivo. Para insistir un poco más en esto y para dar un poco la topología de esta discusión, aquí tenemos la línea proyectiva. Recordemos que la línea proyectiva era una línea donde los puntos en el infinito los identificábamos. Entonces teníamos una circunferencia así. Vale, ¿qué pasaba con el plano proyectivo? En el plano proyectivo, en una de las discusiones que hicimos antes, teníamos un casquete donde el ecuador tenía identificados puntos antipodales. Entonces, si nosotros al casquete le quitamos el ecuador, esto, lo que nos queda, es lo que hace el papel del plano usual. Y esto es la línea en el infinito, que a su vez es una línea proyectiva. Vale. Esto puede ser un poco complicado de imaginar, pero a través de los ejemplos se va a ver más o menos qué es lo que está ocurriendo. Así que, dentro de ejemplos. Bueno, aquí tenemos la función f de x igual a x más 1. Vamos a ver qué ocurre con ella en el plano proyectivo y cómo se pueden visualizar los puntos en el infinito. Vale, la f de x igual a x más 1, si nosotros la imaginamos en el plano usual, con la x y con la y de toda la vida, bueno, se visualiza así. Y la y es igual a x más 1. Aquí lo tenemos, vale. Entonces, si tengo esta ecuación que me representa la gráfica de la función, ¿qué pasa en el plano proyectivo? Bueno, la x era igual a x1 partido x0, la y era igual a x2 partido x0, entonces tenía puntos de este estilo. Pues esta ecuación pasada al plano proyectivo es la y se queda en un x2, la x se queda en un x1 y multiplico por un x0 para quitarme este cociente de aquí. Entonces, si esto es lo que tengo en el plano usual, en el plano de este estilo, en total en el plano proyectivo tengo con estos puntos esta ecuación. Perfecto. Entonces, los puntos estos en el infinito, ¿cuáles son? Los puntos esos son cuando la x0 es igual a 0. Si la x0 es igual a 0, pero la x1 no, puedo ver unos cuantos puntos aquí. Veamos. Si la x1 no es igual a 0, entonces aquí esto lo puedo escribir con un 1 y escribir el cociente este, de igual forma que había explicado aquí. Vale. Si yo lo escribo así y transformo la ecuación proyectiva, ¿en qué ecuación se transforma? Bueno, pues se me queda con v igual a 1 más u. ¿Por qué? Porque aquí, si divido todo por x1, por una vez x1, tengo x2 partido x1, v,
x0 partido x1, u, y el x1 partido x1 se queda en 1. Da la casualidad de que esta recta se transforma en el infinito, en algunos puntos del infinito, en esta otra recta, que es la misma, si la visualizamos con los ejes u, v. Vale. Si los puntos x0 son 0, es decir, estamos aquí en el infinito original, pero el x2 es el que no es igual a 0, ¿qué pasa? Estos puntos los puedo considerar así, con x y mayúscula, donde la x mayúscula es x0 partido x2 y x1 partido x2. Entonces, esta ecuación, si divido todo por x2, me queda de esta forma. ¿Qué ocurre? Esta ecuación ya no me define el mismo tipo de recta que me está definiendo aquí. Me está definiendo otra cosa. ¿Pero qué está pasando? Cuando miro el punto en el infinito, ¿qué ocurre? Que la x0 es igual a 0. Entonces, la x2 y la x1 tienen que ser iguales. x2 igual a x1 me dice que x2 es igual a x1, que y es igual a 1. Es decir, cuando el x0 es igual a 0, cuando esto es igual a 0, esto es igual a 0, la y es igual a 1. El punto en el infinito es este. Lo mismo se puede ver aquí. Si la x0 es igual a 0, la u es igual a 0, estoy aquí, y la v tiene que ser igual a 1, porque la x2 tiene que ser igual a 1 a la x1 y la x2 tiene que ser igual a 1, esto es 1. Entonces, el punto en el infinito con xy, con uv, es este punto también. ¿Por qué una va hacia arriba y la otra va hacia abajo? Bueno, eso simplemente es por el tipo de relaciones que estamos encontrando. Esto lo vais a ver mucho mejor con más ejemplos, así que sigamos. Imaginemos que ahora tengo la función f de x igual a x, y igual a x en cuanto a coordenadas y x. Otra vez, como estoy en puntos en el plano usual, tengo 1xy. Si paso al plano proyectivo, ¿qué obtengo? Bueno, como la x y la y tienen esta relación de aquí, tengo x2 igual a x1 en puntos del plano proyectivo. Entonces, si me voy al infinito de esta recta, ¿qué pasa? Que la x0 es igual a 0. Bueno, muy bien. Si la x0 es igual a 0, pero la x1 no, entonces tengo puntos de este estilo, con esta relación de aquí. ¿Vale? ¿En qué se transforma esta ecuación? Pues bajo esta relación se transforma en v igual a 1. Es decir, en esta recta. Otra vez, cuando estoy en el infinito es cuando la x0 es igual a 0, por lo que había dicho antes. Entonces, cuando la x0 es igual a 0, pues bueno, simplemente x1 es igual a x2. Y x1 igual a x2, la u es igual a 0, porque la x0 es 0. Aquí, la v es igual a 1. Es decir, el punto en el infinito es este. Si hago el cambio cuando la x2 no es 0, pues bueno, tengo la misma relación que tenía antes. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Esta recta es paralela a esta. Pues veamos qué ocurre en general. Si tengo la función x más k, entonces la ecuación en cuanto a coordenadas x y, tengo y igual a x más k. Vale. Esto otra vez es con puntos en el plano usual, donde la x0 es igual a 1. Vale. ¿Qué ocurre cuando yo transformo esto a mi ecuación entera proyectiva, donde yo puedo ver toda la información de esta ecuación? Si me voy al infinito, cuando el x0 es igual a 0, ¿vale? Aquí tengo distintos valores para acá. ¿Qué pasa cuando me voy al infinito? Vale. Si la x0 es igual a 0, pero la x1 no, tengo puntos de este estilo, y esta ecuación se transforma en esta, ¿vale? Dividiendo todo por x1. ¿Dónde se van estas rectas al infinito? Todas estas rectas son paralelas y todas ellas 2 a 2 se intersecan en un único punto. Entonces, cuando se va al infinito es cuando la x0 es igual a 0, y cuando la x0 es igual a 0, de esta ecuación tengo que x2 es igual a x1. Entonces la v es 1. Cuando la u es 0, la x es 0, la x0 es 0, la v es 1. Todas estas rectas se intersecan en el punto del infinito este. De la misma forma, si yo hago el cambio cuando la x2 es 1, o es distinta a 0, cuando es 1,
tengo esta ecuación. Igualmente, esta ecuación, todas las rectas en el infinito se cortan en un único punto, por el mismo razonamiento. Conclusión, ya hemos visto que todas las rectas paralelas se cortan en el mismo punto, en el infinito. Vamos a ver un ejemplo un poco más, con más mejunje. Imaginemos que tenemos la función f de x igual a 1 partido x, y que la y es igual a 1 partido x, ¿vale? Esto también lo podemos escribir como y por x igual a 1. Al fin y al cabo la x es simplemente una incógnita, una variable. Entonces, si yo tengo esto en el plano usual, donde la x0 es igual a 1, bajo esta relación, en el plano proyectivo, tengo x2, x1 igual a x0 cuadrado. ¿Por qué? Como tengo esto y esto aquí multiplicado, multiplico todo por x0 al cuadrado y obtengo esta relación en el plano proyectivo. Vale. Esto en el plano usual con xy es la hipérbola canónica, digamos. Vale. ¿Qué ocurre cuando transformo esto y la x1 no es 0? Es decir, cuando transformo al plano normal, que se llama también plano afín, cuando transformo al plano normal, cuando x1 es distinto a 0, vale, pues tengo v igual a u cuadrado, que es una parábola. Vale, nuevamente vemos una identificación de la hipérbola con una parábola. También pasa lo mismo si la x2 es distinto de 0. ¿Vale? Bajo la misma relación tengo el mismo tipo de gráfica, tengo una parábola. ¿Qué está ocurriendo aquí? Por supuesto, los puntos en el infinito, vamos a ver qué ocurre. Si yo miro la parábola, la hipérbola, los puntos infinitos hacia allá, es decir, cuando la x0 es igual a 0, ¿qué está pasando? Cuando la x0 es igual a 0 tengo x2, x1 igual a 0. Y esto tiene dos soluciones. Que la x2 sea igual a 0 y la x1 no, por lo tanto puede ser 1 porque estoy en el plano proyectivo, entonces tendría 0 algo 0 y puedo poner un 1 aquí. O igualmente cuando la x1 es igual a 0 y la x2 no, que por lo tanto tengo 0, 0, 1. Muy bien, entonces el punto que me voy a encontrar hacia allá, cuando la x0 es igual a 0, van a ser estos dos. ¿Dónde se van a ver estos? Vale. Si estoy en el caso donde la x1 no es 0, es decir, estoy aquí en este caso, entonces, si la x0 es 0, tengo la u es igual a 0, estoy aquí. Y la v, como la x2 también tiene que ser igual a 0, la v también va a ser a 0, entonces, la v también va a ser igual a 0. Entonces, el punto en el infinito aquí lo puedo ver en el origen. ¿Por qué? Porque si la x0 es igual a 0 y la x2 también, pues estoy en la 0, 0. Lo mismo pasa aquí, que también lo veo en el origen. Entonces, como aquí está superpuesto, he decidido separarlo en dos. Entonces, esta recta, cuando la proyecto, cuando la saco al plano proyectivo, esta recta, tengo esta ecuación. Esta ecuación la transformo al plano normal aquí, tengo i mayúscula igual a 0. Es decir, esta recta, bajo esta transformación, lo tengo aquí. Y esta otra recta, bajo otra transformación similar, pero con el uv, cuando la x1 es distinto de 0, la tengo aquí también. Sin embargo, esta recta aquí no se ve. Y esta recta aquí no se ve. ¿Por qué? La recta morada, ¿cuál era? La recta morada es x1 igual a 0. x1 igual a 0 no está dentro de este plano, perdón. Sí, exacto, no está dentro de este plano usual. Entonces, este plano usual no contiene a la recta en el infinito, que es esta. Entonces, lo que me estoy perdiendo aquí es la recta morada, que es lo que va a estar todo en el infinito. Y lo que me estoy perdiendo aquí es la recta roja, que es justo lo que tengo en el infinito, cuando la x2 es 0, porque aquí no puedo dividir por 0. Aquí no tengo un 1, aquí tengo un 0. Bien, entonces, hacia el infinito tengo esto y esto.
Lo que pasa es que no lo puedo visualizar a la vez en el mismo sitio. Vale. Por último, bueno, os propongo un ejercicio. Si tengo f de x igual a x cuadrado, ¿vale? ¿Qué pasa con las imágenes en el infinito? Es decir, cuando hago este cambio o este cambio. Además, no os digo una sorpresa que parábolas vayan a hipérbolas y parábolas en parábolas, hipérbolas en parábolas. Todo está bien relacionado. Vale. Por último, veamos el ejemplo más complicado que veremos aquí. F de x igual a x cuadrado partido 1 más x cuadrado. Vale. Esto yo lo puedo escribir así, en coordenadas x, y. Pero esto contiene la misma información que esto, multiplicando. Y esto, si yo estoy en coordenadas usuales bajo esta relación, lo puedo pasar al plano proyectivo con esta ecuación. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, simplemente sustituyo e intento quitarme denominadores. Lo que va a pasar va a ser que como el grado máximo es 3, me va a aparecer un x0 al cubo. Entonces lo que tengo que hacer es, lo que tenga grado 3 lo dejo igual, y lo que tenga grado 2 le añado x0 para llegar hasta grado 3. Entonces, esto contiene la misma información que esto, en concreto yo he usado esto, y cuando lo paso al plano usual bajo esta relación, cuando la x1 es distinto de 0, tengo esta ecuación. Cuando lo paso al plano usual, cuando la x2 es distinto de 0, tengo esta otra ecuación. Vale, entonces, ¿cómo se visualiza esto? La función original se visualiza así, ¿vale? Tengo aquí una asíntota. La asíntota igual a 1. Con este cambio, estoy aquí. Tengo esta función, esta curva. Vale, ¿qué pasa aquí en el infinito? En el infinito, esta asíntota, cada vez la asíntota y la aplicación están más juntas. Van a encontrarse en el infinito. La ecuación de esta asíntota es y igual a 1, que en el plano proyectivo tiene ecuación x2 igual a x0, que cuando lo paso a este plano usual dentro del plano proyectivo tengo u igual a v. ¿Qué está pasando? Esta recta se transforma en esta otra. ¿Cuál es el punto en el infinito? El punto en el infinito es cuando la x0 es igual a 0. Cuando la x0 es igual a 0, x2 es igual a 0. Y x2 es igual a 0 con v igual a 0 y u igual a 0. Es decir, el punto del infinito es este. Cada una de las ramas pues será cada una de estas. Vale. En este caso, ¿qué está pasando? Nuevamente, en el infinito, ¿qué me encuentro? En el infinito estoy en x0 igual a 0, ¿vale? x0 igual a 0. Conclusión, lo que me queda es x2, x1 cuadrado igual a 0. Perfecto. La x seguro que va a ser igual a 0. ¿Y la y a qué va a ser igual? Bueno, x2, x1 tienen que ser igual a 0. Entonces, por lo menos uno de los dos tiene que ser igual a 0. No pueden ser igual a 0 los dos a la vez porque estoy en el plano proyectivo. Y en el plano proyectivo le estoy quitando los puntos 0, 0, 0. Esto no tiene sentido. Vale. Como estoy en este trozo del plano proyectivo, la x2 tiene que ser distinto de 0. Entonces, la x1 obligatoriamente es la que tiene que ser igual a 0. ¿Qué pasa aquí? Aquí, en esta ecuación, tengo que tener la solución 0, 0. Porque la x1 es igual a 0 y la x0 es igual a 0 porque estoy en el infinito. Y en esta ecuación sí que tengo la solución 0, 0, porque 0 es igual a 0. Entonces, tengo este punto, que es el punto del infinito de esta curva en el plano proyectivo. Y luego el resto de puntos son estos. Vale. Os dejo como pregunta para que penséis qué pasa y por qué no puedo conseguir este punto que sí que conseguí aquí. ¿Por qué no lo consigo aquí acercándome por la curva? Porque esto tiene una asíntota en x igual a 1, creo que es, donde esto se ve infinito y estos trozos de curvas nunca se encuentran con el origen. Entonces, ¿por qué aquí en esta curva sí que llego al origen? Porque es un punto en el infinito de esta otra curva. Y aquí no. Bueno, sí que llego, pero no me aparece como punto al que llego realmente. ¿Qué está pasando aquí?